Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Les saluda a su amigo Demián Duarte. Ya estamos listos para nuestra emisión de esta jornada de lunes. Es día 4 del mes de mayo y aunque muchos, simplemente hoy se tomaron la jornada como asueto extendido, bueno, es evidente que nosotros no podemos permitirnos el lujo de descansar, por lo menos no tanto. Estuvimos fuera, inactivos, viernes, sábado, domingo, ni tan inactivos porque tenemos cobertura de las distintas cosas y sucesos que ocurrieron durante el fin de semana. Mire, no es información nueva de ninguna manera ni ningún nivel. La salida del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del alcalde de Culiacán, que tomaron licencia para ser investigados por la Fiscalía General de la República a partir de estas órdenes de extradición que se establecieron en contra de ellos. Vamos a repasar rápidamente en voz de Dulce Retano los contenidos que tenemos para hoy. Bienvenidos a esta emisión del Sonora Power con el periodista Demián Duarte. Es lunes 4 de mayo y estamos desde Hermosillo, la capital de Sonora, para todos ustedes. Ayer Morena confirmó la llegada de Ariadna Montiel Reyes como su nueva dirigente y mire, va en serio contra las lacras de la corrupción, el machismo y el nepotismo. La presidenta realizó una gira importante por el sureste y el centro de México. Le tenemos también los detalles. Hoy en entrevista, el diputado federal de Hermosillo, Jacobo Mendoza. Con esto y más, comenzamos. Bueno, ese es el avance de información. Mire, a ver, ¿por dónde comenzamos? Número uno, hoy la presidenta de la República, reconfirmó la visita que ya hemos anticipado que se tiene para Hermosillo. Estos son los avances que presenta la presidenta. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los 3 días en Sonora. Vamos a darle seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios. Vamos a inaugurar hospitales. Vamos a informar sobre las obras carreteras que tenemos en Sonora y también sobre obras de agua en Sonora. Entonces vamos para allá. Gracias. En otro tema, Bueno, fin de semana importante, intenso. Tendremos 3 días de actividades con la presidenta aquí en territorio sonorense, así que estaremos muy atentos. Tendremos la cobertura completa, por supuesto, el próximo lunes. Pero también, como ya adelantaba Dulce, fin de semana se realizó la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Morena. El objetivo era, refrendar lo que ya veníamos adelantando, ¿no? Es Ariadna Montiel Reyes, la nueva dirigente del partido Guinda, el presidente del Consejo Político de ese partido, ni más ni menos que el gobernador Alfonso Durazo, ofrecía ya pues algún adelanto de lo que se viene y una advertencia para los opositores que andan tan gallitos. A ver, vamos a escuchar esta parte del mensaje del gobernador de Sonora, en este caso en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Morena. Nos reorganizamos con la convicción de que el 2027 vamos a mantenernos como la primera fuerza política de México. La relevancia de este objetivo no es solamente un tema electoral, es un tema de gobernabilidad. El mapa político electoral que construyamos el 2027, fíjense ustedes, determinará las condiciones bajo las cuales se desenvolverá el segundo piso de la Cuarta Transformación en la segunda parte del gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la dimensión de la responsabilidad que tendrá en sus manos la nueva dirigencia que hoy habremos de elegir. En esta etapa del calendario, en la que las pasiones tienden a desbordarse, la nueva dirigencia requerirá
de cada uno de nosotros trabajo en unidad, con institucionalidad y con sentido de equipo. Toda aspiración personal para el 2027 debe ajustarse a esos imperativos. Por eso, amigas, amigos, no demos gusto a los conservadores que han intentado e intentarán todo para confrontarnos, para denigrarnos, para dividirnos. No nos metamos en la política pequeña, aquella de la intriga, esa que nos divide, nos desgasta políticamente y nos enferma el alma. La defensa de México exige de nuestra cohesión política. Un país no puede defender con fuerza su soberanía si su movimiento transformador se distrae en pleitos menores, en ambiciones personales o en disputa que solo sirven a quienes quieren vernos divididos. Por eso, la unidad al interior del movimiento, que es siempre imprescindible, se vuelve ahora estratégica. Aspirar no es traicionar. Competir no es dividir. Y debatir no es destruir. Hay también voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto. Vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste. Frente a ello, hay que cuidar a Morena. No luchamos tantos años para abrirle de nuevo la puerta a quienes hicieron del gobierno un negocio, de la política un privilegio y del pueblo un tapete. Hay que decirlo una y otra vez. Cuidar a Morena es cuidar la esperanza que el pueblo depositó en sus manos. Es necesario fortalecer nuestra institucionalidad, no como una camisa de fuerza, pero sí con el convencimiento de lo que significa el desempeño de Morena en el desarrollo político de México. Entre nosotros no caben adversarios. Esos están afuera. Están en quienes alzan su dedo flamígero y acusan sin pruebas. Están en los analistas que presentan cualquier incidente de gobierno como una crisis apocalíptica. Están en quienes buscan debilitarnos, denostando a nuestro movimiento y a quienes lo integramos. Fíjense, están entre quienes creen que la calumnia, la mentira y su repetición 1000 veces les va a permitir engañar al pueblo. Están entre quienes ven en una eventual división interna de Morena su única posibilidad de derrotarnos. Que ninguno de ellos espere de nosotros un paso atrás ni concesión alguna, porque el 27, como el 18, como el 21 y el 24 van a morder polvo nuevamente. Bueno, ahí está, sin duda, señalamiento que hace el gobernador sonorense en su faceta de líder político del partido gobernante. Muy interesante cómo maneja las cosas. Mire, tenemos parte también de lo que dijo Ariadna Montiel en su importante mensaje que ofreció como entrada al partido. Tenemos también una entrevista, ya lo anticipábamos también en el avance, con el diputado federal por Hermosillo, Jacobo Mendoza. Así que vámonos adelantando y vamos a la pausa.
Estamos en mayo, el quinto mes del año, y el Sonora Power sigue rompiendo el cerco informativo. Tenemos un compromiso con usted y con darle los detalles fuertes de la información. Vamos a una pausa y volvemos con más. El partido Morena tiene nuevo liderazgo. Ayer en el World Trade Center de la Ciudad de México, Ariadna Montiel lanzó varias advertencias y presentó una hoja de ruta de cara al proceso interno para seleccionar candidatos para el 2027. Vamos a los detalles. Asumo el honor y la responsabilidad de encabezar los esfuerzos de nuestro movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional. Asumo esta responsabilidad con plena conciencia de que aquí lo que importa son las causas que defendemos, que lo que verdaderamente importa es el bienestar del pueblo de México. Mientras que los otros partidos nacieron de las élites, Morena nació como un acto de legítima defensa del pueblo organizado, frente a un régimen que se puso al servicio de unos cuantos durante la larga noche neoliberal, que representó la corrupción y los privilegios. El neoliberalismo tuvo un costo altísimo para nuestro pueblo. Fracturaron a las familias, abandonaron al pueblo y quisieron arrebatarnos la esperanza. A su paso, dejaron a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Que no se nos olvide nunca que fueron ellos, que nunca se nos olvide. Juntos hemos dejado atrás esa etapa. Hemos visto el renacimiento de México. En casi 8 años de gobiernos emanados de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional, cambiamos el rumbo del país. Más de 13,5 millones de mexicanas y mexicanos lograron salir de la pobreza. Porque decidimos poner primero a quienes siempre habían sido los últimos. Por fin tenemos un modelo que redistribuye la riqueza a la que todos contribuimos, que reconoce a cada persona que ha contribuido con su trabajo y esfuerzo a la construcción de nuestra nación. Esa es la prueba del humanismo mexicano, que es la ruta correcta. Cuando el presupuesto se maneja con honestidad, la justicia llega hasta el último rincón de nuestra patria. Esa es la transformación que nos trajo hasta aquí. Hoy México es distinto. Donde antes hubo abandono, hoy hay presencia del Estado. Donde antes hubo corrupción, hoy hay austeridad y honestidad. Donde antes se administraba la desigualdad, hoy se construye bienestar. En cada lugar en donde nuestro movimiento es gobierno, debemos tener presente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Reitero mi compromiso: no permitir ningún retroceso y seguir profundizando este cambio en favor del pueblo de México. Por eso no debemos olvidar de dónde venimos, las luchas y las causas que representamos. No se trata de conformarnos con lo mucho que hemos logrado, sino que hoy se trata de seguir
en la disputa por nuestra nación, porque ese modelo que tanto daño le hizo al país no ha desaparecido del todo, sigue presente y desde las sombras hoy intentan desestabilizar a nuestra nación. Para frenar la transformación del pueblo de México que hoy vivimos. Compañeras y compañeros, hoy hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento. Hoy, desde este Congreso Nacional, le hago un llamado no solo a la militancia de Morena, sino al pueblo de México, para mantenernos firmes y unidos en torno a este proyecto de nación. Atraviesa una coyuntura histórica decisiva. La amenaza a nuestra soberanía es cada día más intensa. Frente a ello, resulta imperativo que como movimiento mantengamos la unidad. La patria y el momento así lo requieren. Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera. Desde aquí les decimos, a la patria se le defiende, se le sirve y se le ama. Y desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027. Deben tener una trayectoria impecable. Estamos en mayo, el quinto mes del año, y el Sonora Power sigue y sigue rompiendo el cerco informativo. Tenemos un compromiso con usted y con darle los detalles fuertes de la información. Vamos a una pausa y volvemos con más. Amigos, bienvenidos a este espacio de la entrevista. Estamos ya conversando con mi amigo, el diputado federal Jacobo Mendoza, diputado federal por Hermosillo, del distrito 05, con cabecera aquí en la capital de Sonora. Ya estamos en Sonora, como les decía al arranque del programa. Estamos aquí para atender algunas cosas, entre ellas recibir a la presidenta de la República que viene el próximo fin de semana. Jacobo Mendoza, bueno, se acaba también de desocupar de una fuerte carga de trabajo, ¿no? Sí. Se acabó apenas el jueves 30 el periodo ordinario de sesiones de lo que es el tercer periodo, ¿no? Se le denomina segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio. Sí, efectivamente, me adelanto un poquito para poner en contexto. La Cámara de Diputados tiene 2 periodos ordinarios de sesiones al año. El primero, que arranca en septiembre y llega hasta el 15 de diciembre, y el segundo periodo, que comprende los meses de febrero, marzo, abril. Entonces concluyó el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio. O sea que llevan 4 periodos ordinarios. Ya serían 4. Ok, es que la verdad es que han estado ustedes súper atareados. Y también ha habido periodos extraordinarios que nos han convocado. Ha sido una legislatura realmente muy productiva. No me Muy ha tocado intensa, ver un trabajo tan intensivo de una legislatura. Quizás en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó trabajar con una agenda de reformas tan intensa, pero pues en aquel momento no tenían mayoría en las 2 cámaras, Sí, ¿no? desde luego. Entonces le batearon muchas de las propuestas que ahora a ustedes les tocó retomar. Ahora, pues, producto de todo ese contexto, la presidenta llega con una agenda bien definida. El llamado, acuérdate, al apoyo del electorado era a tener
la mayoría calificada para poder echar a andar las propuestas, ¿no? Justo ese era el plan C El famoso, plan C ¿no? famoso. Que incluía 24 reformas que heredó el expresidente, Sí. pero la presidenta parece un torbellino, ¿no? O sea, ha mandado, recuerdo, 17 reformas constitucionales, estamos hablando de los 2 años, ¿no? Sí, en total. Y ha Ajá. mandado una serie de reformas legales Sí. realmente muy intenso. Cuéntame Desde cómo ha luego, estado el trabajo legislativo en este periodo. Efectivamente, aportando al proceso de la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum, efectivamente ella recibe como plataforma política y todos los candidatos nosotros firmamos por escrito donde nos comprometíamos a apoyar las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2 etapas y 2 momentos, ¿no? La primera plataforma, que es la que dejó el presidente López Obrador, y la reforma que se convierten en los 5 compromisos de la doctora Claudia Sheinbaum. En todo eso vamos saliendo adelante con ella. Efectivamente, pues mira, simplemente por mencionarte el resultado de este periodo ordinario de sesiones que acaba de terminar, como bien dijiste, el 30 de abril. ¿Qué cuentas tenemos? ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos? Bueno, se presentaron 48 sesiones de Congreso, de la Cámara de Diputados, y se aprobaron 62 decretos. ¿En qué consisten esos 62 decretos? Bueno, consisten en que se modificaron, 56 decretos tienen que ver con modificaciones a leyes secundarias. Decretos que reforman, que adicionan diferentes disposiciones de leyes reglamentarias o leyes secundarias. Tiene que ver en materia de salud, de educación, de deporte, de combate a la corrupción, de fiscalización, en materia penal, en materia de programas sociales, en fin, una serie de reformas, ¿no? 56 reformas. Luego, hay 4 reformas constitucionales que se lograron. La primera, la reforma al 123 constitucional con motivo de la reducción de la jornada laboral. Para Tema poder muy importante, homologar las 40 horas. las ¿no? 40 horas. Ya se logró la reforma constitucional y la reforma a la Ley Federal del Trabajo para implementarla. Se hizo la reforma del denominado Plan B, que son reformas a los artículos 115 en materia de los cabildos municipales, ahorrar recursos en los congresos de los estados. El 116 a los congresos locales y el 134 para los órganos electorales. Es decir, ahorrar recursos, eliminar privilegios, acotar espacios para la discrecionalidad en el manejo de los recursos, ¿no? La otra reforma constitucional tiene que ver con la eliminación de las pensiones doradas en el 127 constitucional, particularmente aquellas que se originaron durante el periodo neoliberal en los abusos que se cometieron en los organismos paraestatales donde se autopensionaban. Y bueno, lo comparto con el auditorio, también la indignación que teníamos en el Congreso de saber que había personas que se autodictaron pensiones de más de $1 millón mensuales. O sea, era una realidad. Todo con cargo al erario, ¿no? Todo con, sí, pensiones que se originaron en organismos y empresas públicas paraestatales. Y la última reforma que recientemente aprobamos es la reforma al 73 para facultar al Congreso para legislar buscar una sola ley general en materia de feminicidios, evitar esa dispersión normativa que existe de una entidad federativa a otra y hacer un solo proceso nacional para combatir pues el delito de feminicidio. La verdad es que son jornadas muy intensas. Obvio, hemos visto, ¿no? Un trabajo legislativo de avanzada de parte de ustedes, de parte también de la diputados y senadores de la coalición, ¿no? Que será el fin práctico y la utilidad última de este esquema, ¿no? Lograr la mayoría calificada. Y hemos visto cada vez más exacerbado el ánimo en contra, ¿no? de la oposición. Que, bueno, como decía el expresidente López Obrador, pues cuando se desmayan luego vuelven en no, ¿verdad? Pareciera. Pero es una realidad, ¿no? Y además el grado de toxicidad, además de estos legisladores, pues es un tema que llama mucho la atención. Mira, efectivamente yo noto a una oposición desesperada, majadera en el discurso, desarticulado, sin propuesta. Una vez dijo la presidenta en una de las mañaneras, propongamos lo que propongamos, digamos lo que digamos,
van a estar en contra. Como dices tú, ¿no? Cuando se desmayan, era la broma, ¿no? Decían, en vez de volver en sí, vuelven en no. No solo es la negativa constante, ¿no? Sino la desacreditación, pero en función de la falacia, del engaño, de la calumnia. Hemos superado todo eso en el Congreso porque preferimos, damos el debate, tenemos la fuerza de los votos, pero la fuerza de los argumentos. Entonces damos el debate y logramos salir adelante. Y me faltaba agregar 2 leyes nuevas en ese análisis de los 62 decretos que se aprobaron. Hay 56 reformas a leyes, 4 reformas constitucionales y 2 leyes nuevas. Una nueva ley de cine y audiovisual y una nueva ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo. Entonces, ese es el resultado de este periodo ordinario de sesiones, solo por hablar del periodo febrero, marzo y abril. Regresamos pues a nuestros territorios, a nuestros distritos, a nuestras entidades federativas. Nosotros siempre hemos mantenido una relación constante con nuestro distrito, ¿no? Tenemos nuestra Casa de Atención Ciudadana y llevamos a cabo ahí las gestiones. Pero ahora pues que se abre un periodo más extenso de tiempo en el que sesiona la permanente, pues vamos a estar también trabajando acá, desde luego, en impulsar ese proyecto de transformación, tanto a nivel federal cuando estamos allá legislando en el Congreso de la Unión, como a nivel estatal cuando estamos acá apoyando a nuestro gobernador, al doctor Durazo. Bueno, es que es importante todo lo que queda de la primavera, una parte importante del verano, Sí. les toca el receso y luego hay quien dice, no, es que los diputados no hacen nada. En realidad este periodo es cuando tú te retroalimentas, ¿no? Que puedes andar a ras de suelo, Sí. puedes andar en territorio, en tu distrito, Mira, y dialogando con la gente. siempre ¿no? hay mucho trabajo. Mira, yo creo que hay funciones sustantivas de un legislador. Desde luego la principal es la de legislar, hacer leyes, es lo que la gente nos dio su confianza para estar representándolos en el Congreso de la Unión. Pero también hay una función muy importante que es la de fiscalizar los recursos y ese es un ejercicio constante. Hay otra función muy importante que es la de ser un equilibrio y un contrapeso de poder y de la administración pública y es un ejercicio constante. Hay una función también de gestión que es una parte muy bonita del trabajo, que es ser un interlocutor válido, ¿no? Entre autoridad y la sociedad para poder atender las necesidades de la gente expresadas pues en gestiones que hacemos ante diferentes autoridades federales, estatales, municipales. Entonces, nunca se deja de trabajar. La verdad, yo creo que se es legislador en todo momento, pero se es representante popular en cualquier momento. ¿Cómo no? Estamos en mayo, el 5º mes del año, y el Sonora Power sigue y sigue rompiendo el cerco informativo. Tenemos un compromiso con usted y con darle los detalles fuertes de la información. Vamos a una pausa y volvemos con más. El otro gran asunto, Jacobo, que creo que está también en el ambiente, hoy estamos en lunes, es día 4 del mes de mayo. Okay. Es que el fin de semana pasado también tu partido, del que formas parte, eres consejero nacional, Sí. Entre otras muchas Sí. funciones, fuiste dirigente estatal. Sí. Acaba de dar, pues lo que yo lo interpreto como un golpe de timón, ¿no? Sale Luisa María Alcalde de la dirigencia, entra Ariadna Montiel. Sí. El sábado pasado, estuvieron por ahí en el World Trade Center muchos de los militantes en el ánimo, ¿no? Justamente de preparar al partido de cara al Desde 2027. luego, ¿no? hay una etapa muy importante en proceso. Nos estamos preparando. El partido toma una decisión muy importante en su Congreso Nacional de incluir 2 cuadros de primerísimo nivel y de gran importancia y 2 grandes referentes mujeres para nuestro movimiento. Uno, la compañera Citlali, que entra a la Comisión Nacional de Elecciones, que es quien finalmente revisa y dictamina los procesos para las candidaturas, pues, ¿no? Es una comisión. 17 gubernaturas, 1,850 17 alcaldías, gobernaturas, 300 fíjate, distritos federales. es una de las elecciones más grandes, incluso que se tenga previsto pues en el próximo 2027 a nivel nacional. 17 gobernaturas, o sea, más de la mitad de las entidades federativas, ¿no? Son 32 entidades federativas. Y la compañera Ariadna Montiel también en un cambio de dirigencia que viene a fortalecer y a preparar el movimiento para las decisiones que tienen que ver con su futuro inmediato, que es la continuidad del proyecto de transformación. Porque primero se tiene que, tomar la fuerza del partido
y del movimiento social y después expresarlo en la sociedad, en las urnas. O sea, nos corresponden esos dos momentos. Por un lado, la fortaleza del partido que se preparó ya en sus comités seccionales, sección por sección, más de 70,000 secciones electorales en el país, concientizar a la sociedad, prepararnos y luego ya el ejercicio que tiene que ver con la toma de decisiones, producto también de las consultas y de las encuestas. Entonces viene una etapa muy importante a la cual pues estamos apoyando y seguramente pues tendremos también participación en lo que tiene que ver con la organización del movimiento. Vamos a estar presentes en el movimiento, en donde se nos requiera, donde se nos necesite, pero todos a salir a impulsar la continuidad de la transformación. Coincidentemente, y esto, pues dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? Ni casualidades, está en marcha también pues el proceso número 1, ¿no? El de seleccionar a quién será, pues ustedes dicen el coordinador de la defensa de la transformación, nosotros decimos el candidato, ¿no? Somos menos eufemísticos. El tema es que para el 22 de junio próximo, estamos ya acercándonos, tiene que levantar la mano, inscribirse, iniciar un proceso para seleccionar de entre 6 perfiles que yo identifico hasta ahorita, quién será, por ejemplo, candidato a la gubernatura. Después se viene el proceso de los diputados federales, diputados locales, después el de los alcaldes. Municipal en septiembre. Exactamente. Sí. Entonces, vivimos un momento interesante, ¿no? De cara, insisto yo, a las elecciones del 2027, que hay quien dice, es que están bien lejos, no, hombre, si ya están encima, ¿no? No, mira, la verdad es que los tiempos ya nos alcanzaron, como dicen. Pero el partido tiene ya la experiencia y el partido tiene la capacidad de procesar sus etapas internas. El anterior Consejo Nacional fue el que definió las fechas. ¿Qué estamos proponiendo? Irnos gradualmente, poco a poco, primero las gobernaturas, que se abran las convocatorias, que se hagan los registros, que se hagan las encuestas y acto seguido se toma una decisión. El compañero o la compañera será el coordinador de la defensa de la transformación en cada uno de los estados que va a haber proceso electoral. Y así se va avanzando de manera subsecuente para los diferentes, digamos, instancias de representación, ¿no? Federal, estatal y luego municipal. Qué bueno que tenemos el respaldo de nuestra militancia, qué bueno que tenemos un Congreso Nacional que avala las decisiones y qué bueno sobre todo que la gente, el electorado, confía y por eso tiene en una muy alta posición de aceptación tanto a la Presidenta de la República, que es la jefa del movimiento. La portadora del bastón de mando, la portadora del bastón, que de alguna manera se interpreta como la cabeza del movimiento. Y todos los demás compañeros o compañeras estamos en función de ese proyecto de transformación. Y la Presidenta ha cumplido su parte y está dando la pelea, la lucha por sacar adelante el país, por defender su soberanía, por defender sus principios, por defender las leyes y la Constitución. Y nos toca ahora a nosotros acompañar ese esfuerzo de la Presidenta porque no le podemos dar la espalda en las urnas, tenemos que ratificar ese apoyo. Claro, le han tocado momentos complejos, realmente muy difíciles, inéditos, ¿no? Sí, un contexto internacional nunca antes, digamos, presentado en las circunstancias en las que a ella le ha tocado las dificultades del contexto internacional, particularmente pues en esta relación que se ha tenido con nuestros vecinos del norte, pero lo ha sacado adelante y se sigue avanzando en el proyecto del país, pero también no se ha descuidado el contexto internacional. Fue recientemente a España y fue recibida como una jefa de Estado de las líderes mundiales, con una gran prestigio y aceptación y reconocimiento de los demás países del mundo que participaron en esa reunión. Está próxima a atender también la invitación de la Asociación Asia-Pacífico, sí, ¿no? ¿cómo no? La PEC, y se van a traer a México, ¿no? Después también la reunión. Entonces, está defendiendo, pero está marcando pauta a nivel internacional nuestra Presidenta de estas relaciones, pues, de dignidad y de defensa de la soberanía, ¿no? Claro que sí. Pues mire, el diputado Jacobo Mendoza va a estar a ras de suelo en Hermosillo
pues estas semanas que tenemos Claro. por delante, importante el trabajo de retroalimentación. Si usted se lo encuentra en la calle, pues salúdelo. Muchas Dice gracias. el gobernador, luego si usted se lo encuentra en una boleta, vote por él. Bueno, eso Muchas será gracias. después Sí. en una Muchas etapa gracias. distinta. Pero es importante siempre, y nosotros hacemos este ejercicio de manera permanente, por encargo del expresidente López Obrador, que dijo, a ver, ¿quiénes saben quién es su diputado? Híjole, pues, bueno, yo sí sé. Jacobo es mi diputado, Muchas es gracias. mi representante ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sí. Y bueno, pues yo opino que hace un trabajo muy importante, un trabajo extraordinario como legislador, y es por eso que lo utilizamos como nuestro guía Ajá. dentro de lo que es el proceso legislativo. Muchas gracias. Y también, obviamente, como enlace con ustedes, que son los ciudadanos, y que, bueno, nos manifiestan sus No, al inquietudes. contrario, te agradezco siempre pues tu profesionalismo, el seguimiento que le das a las notas y a la información del Congreso, porque tienes una, digamos, cobertura muy amplia de temas. Lo mismo ves los temas locales, lo mismo la mañanera, que te hemos visto pues participar activamente ahí, la presidenta te ubica perfectamente, y un portavoz también de las voces de Sonora a nivel nacional, y te felicito. Y pues nosotros haciendo nuestra parte en el Congreso, honrando el compromiso que la ciudadanía nos otorgó al elegirnos pues su representante en la Cámara de Diputados, y muchas gracias por esa oportunidad. Ya lo escuchó, es Jacobo Mendoza. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Vamos a ella, estamos en el Sonora Power. Muchas cosas que informarle en esta jornada de lunes. Espero que nos alcance el tiempo. Y si no, le seguimos mañana, no importa. Así que vamos a esa pausa y volvemos. Gracias, Jacobo. Gracias a ti, al contrario. Saludos. Estamos en mayo, el quinto mes del año, y el Sonora Power sigue y sigue rompiendo el cerco informativo. Tenemos un compromiso con usted y con darle los detalles fuertes de la información. Vamos a una pausa y volvemos con más. Amigos, ya estamos de regreso, ya estamos en la recta final de esta emisión del Sonora Power. Les recuerdo que yo soy su amigo Demián Duarte. Estamos emitiendo desde Hermosillo. Yo ya me adelanté a la gira de la Presidenta de la República. Estamos aquí en la capital de Sonora. Llegamos, aprovechando el asueto del fin de semana, pero estamos siempre atentos a la información y contenidos. A ver, creo que es importante algunos temas que abordó la presidenta en esta jornada. Por ahí le preguntaron en la mañanera sobre esto de si realmente las cosas han cambiado en el país. Esto a tono con el discurso de Ariadna Montiel, que escuchamos hace un ratito señalar que no se permitirá que perfiles políticos que ganen justamente cualquier encuesta o cualquier escenario, que si tienen mancha de corrupción, un expediente de corrupción, simplemente no van a poder ser candidatos. Estuvo duro el mensaje. Creo que también es interesante analizar el efecto que esto podrá tener en las contiendas internas de Morena. Vamos a escuchar lo que comentaba la presidenta de la República. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicana o mexicano, que hoy se estén destinando 1 billón de pesos para dedicárselos directo a la gente? ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación en 390,000 millones de pesos respecto al año anterior? ¿Cómo se explica que haya más recaudación? Porque hay honestidad. ¿Cómo se explica que haya programas de bienestar y que antes no se podían dar? Pues porque hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que por primera vez en la historia hay más millones de personas en la clase media que en la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace si hubiera corrupción?
Nosotros nos comprometimos a acabar con el régimen de corrupción y privilegios. ¿Cómo se explica que hayamos aprobado un plan B en donde se acaba con las pensiones doradas, en donde se reducen los regidores, disminuye los presupuestos de los congresos estatales, disminuyen los presupuestos del Senado? ¿Cómo se explica que estemos determinando estas acciones? ¿Cómo se explica que no queremos que haya reelección, que no queremos que haya nepotismo en la entrega de un cargo de elección popular a otra si hubiera corrupción? Pero hay una campaña de que hay corrupción en los gobiernos de la transformación. ¿Cómo se explica que el Consejo Nacional de Seguridad haya enviado 94 jefes de detenidos en México, solicitados por el gobierno de Estados Unidos, de todos los grupos criminales a Estados Unidos? ¿Cómo se explica que haya disminuido en 44% los homicidios? ¿Cómo se explica que se detuvo a un presidente municipal en Jalisco de Tequila, que venía de Morena, si no estuviéramos acabando con la corrupción? ¿Cómo se explica que se haya detenido al alcalde de Teuchitlán de Movimiento Ciudadano porque estaba vinculado con lo que ocurrió en Teuchitlán? Por cierto, no sé si saben que uno de los hermanos de este presidente municipal fue detenido recientemente por el vínculo con el huachicol. ¿Cómo se explica ¿cómo le llaman? La operación Enjambre, deteniendo a presidentes municipales vinculados con algún grupo criminal? ¿Cómo se explica eso? Todo eso que hemos hecho del 2019 a la fecha en los gobiernos de la transformación, si hubiera corrupción. Que hay una persona, independientemente del partido político, que se demuestra que está vinculado con la corrupción o que se demuestra que está vinculado con algún grupo de la delincuencia organizada, se procede por la Fiscalía. Ahora, la política es, decía el presidente López Obrador, o dice, ¿no?, el presidente López Obrador, eficacia y principios. Hoy es tiempo de los principios, es tiempo de la honestidad, es tiempo de la defensa de la soberanía, es tiempo de estar con el pueblo de México, es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca. La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación. Entonces, pues la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María. Vean cómo es brillante Luisa María. Explicó en 5 minutos los juicios de extradición y lo que está pidiendo hoy el gobierno de Estados Unidos. Ahora, como digo, es tiempo de la defensa de la soberanía y también de garantizarle al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz. Bueno, me parece importante lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al respecto de este tema. Creo que no tiene desperdicio esta manifestación que hace, puesto que existe esta visión, esta narrativa en algunos de que, bueno, el partido Morena se ha corrompido, que, bueno, básicamente son más de lo mismo y, bueno, en este caso la presidenta hace un recuento de hechos, de acciones y resultados que permiten en muchos niveles, dar una respuesta puntual a esta visión, por momentos absurda, por momentos tendríamos que decir, muy creada por parte de los voceros de la oposición, que hablan de un estado en el que francamente, pues yo no sé dónde han estado viviendo ellos, pero hablan de una situación de supuesto caos, crisis, que pululan las causas relacionadas con el crimen organizado y bueno, honestamente yo volteo para todas partes y digo, oigan, pues están hablando de un país que yo no puedo encontrar. Es un tema muy interesante, lo que se está tratando en estos momentos y bueno, creo que es también muy importante el tipo de avance que se da
a la realidad en la que se mueve este país. Mire, nos tenemos que despedir, no porque queramos. La presidenta hoy ofreció algunos avances de lo que es el Plan México, ya no alcanzamos, nos llegó el corte del horario, no alcanzamos a darle detalles, pero mañana martes le vamos a dar por ese lado, ya que mañana, bueno, pues es 5 de mayo, no va a haber mañanera. La presidenta se va a trasladar a Puebla para conmemorar el 136 aniversario de la Batalla de Puebla, y obviamente que nosotros estaremos también muy atentos a los detalles relacionados. Desde acá, desde la capital de Sonora, con este clima fabuloso, mire, parece que nos escapamos del calor ahora de la Ciudad de México. Tenemos un clima espectacular en Hermosillo. Por cierto, antes de que se me olvide, hoy tembló en la Ciudad de México. Tuvimos, la efeméride de la alarma sísmica a las 9:17 de la mañana, hora de la capital del país, 8:17 de Hermosillo. Me pasan reporte de que no hubo mayor problema, mayor incidencia, saldo blanco, no hubo daños, no hubo víctimas, así que todo bien. Feliz lunes, nos reportamos mañana. Gracias por el favor de su atención. Seguimos rompiendo el cerco informativo con nuestro Sonora Power, en la radio y en nuestras redes. Ya estamos en mayo y seguimos con toda la energía. No se olvide de nuestra cita mañana martes 5 de mayo a la 1 de la tarde a través de la radio en Love 93.1 de FM y en nuestros canales digitales. El Sonora Power se ve y se escucha en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Muchas gracias.